Bueno, y entonces en esta cuarta parte vamos a continuar ahora con una medida de coerción en particular, que es la prisión preventiva. En este sentido, yo les indicaba la importancia y la relevancia que tiene el análisis de medidas de coerción, todas y cada una, porque se trata de la privación de la libertad de una persona que es considerada inocente durante el proceso, y la justificación constitucional y convencional que existe sobre esto, vinculado con lo que es la tutela de la investigación, el desarrollo del juicio y la posible aplicación de una pena después como fines que justifican esta medida coercitiva. Pero lo cierto es que esta prisión preventiva, les decía, entonces plantea uno de los incidentes más dramáticos del proceso: dejar privado de la libertad a una persona que por su estado jurídico es inocente. Y para eso, el Código Procesal Penal, en consonancia con lo que disponen los pactos y tratados internacionales de la Constitución Nacional, ha regulado esta medida bajo determinadas condiciones, y la ley 10.457 ha venido también a modificar algunos aspectos del Código Procesal Penal en orden a quién es la persona que debe ordenar esta prisión preventiva. Entonces, en este sentido, siguiendo los lineamientos de un sistema acusatorio, nos tenemos que encontrar con que esta privación cautelar de la libertad, que es la prisión preventiva, establecida en el artículo 281 y siguiente del Código Procesal Penal, es una medida que debe, por imperio de la ley, ser dispuesta por un tribunal. En el caso de la provincia de Córdoba, por un juez de control. Esto es la regulación legal. Ya vamos a ver cuáles son las situaciones, los supuestos en los cuales se dispone esta privación cautelar de la libertad. Pero esto en un primer análisis, entonces, esta privación cautelar de la libertad no la puede disponer el fiscal, sino el juez. Esto es la regulación legal. Quiero señalarle en este punto, advertir que pese a que ha sido regulado así legalmente, y empezó a funcionar de esta manera después de la sanción de la ley 10.457, lo cierto es que empezó a funcionar en el mes de marzo, y a raíz de las cuestiones vinculadas con la existencia de la pandemia, se tuvo que suspender las audiencias orales a través de las cuales se pretendía que el fiscal pidiera al juez la prisión preventiva y el juez la ordenara. Esto se encuentra suspendido, no es en este momento el trámite que se lleva adelante para poder aplicar esta medida de coerción, sino que está siguiendo los lineamientos anteriores que había en el código. Es el fiscal quien la dispone, y los defensores pueden oponerse a esta medida de coerción e impugnarla frente al juez de control, y eventualmente también apelar ante una cámara de acusación por esta decisión, y según el caso incluso llegar con una casación y un recurso extraordinario, incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para tratar de definir la situación procesal de una persona que se encuentra privada de la libertad. El artículo 281 del Código Procesal Penal, y tienen que recordar en este sentido lo que yo les planteaba sobre la intensidad de la medida de coerción y la prueba. El artículo 281 del Código Procesal Penal indica que siempre que existan motivos, elementos de convicción suficientes, para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, después de recibida su declaración y bajo pena de nulidad, se va a disponer la prisión preventiva cuando existan vehementes indicios de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, lo que debe acreditarse en el caso concreto. Ese artículo, el 281, fue modificado por la ley 10.366 y quedó redactado de esta manera, al igual que el artículo 281 bis, 281 ter, en relación a lo que es el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación. Cuando entonces decía que debe acreditarse en el caso concreto, y decíamos que pese a que se encuentra reformada
el modo en que debe dictarse la prisión preventiva, que es que el fiscal, que es el órgano que está investigando, se lo pida al juez de control, nos encontramos con que eso no está rigiendo en este momento y entonces el que la dispone es el fiscal. Y vuelvo a repetir, es posible recurrir estas decisiones, impugnarlas ante el juez de control y eventualmente ante otro tribunal de alzada. ¿Cuáles son los casos? Según el artículo 281 bis, allí nos encontramos con el peligro de fuga, y según el artículo 281 ter, el peligro de entorpecimiento de la investigación. Son enunciativas, no son taxativas estas normas, en el sentido de que, digamos, sin perjuicio de las que se encuentran aquí mencionadas, según el caso concreto, pueden surgir indicadores tanto de uno como de otro de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, sin perjuicio de las que aquí se mencionan. Así, el artículo 281 bis menciona en relación al peligro de fuga uno de los aspectos, que es la gravedad del pronóstico punitivo hipotético, porque no aparece como probable que se le imponga una condena de ejecución condicional conforme el artículo 26 del Código Penal. ¿Qué indica esto? Esto lo que plantea, como lo establece el artículo 281 bis, es una estimación de que en el caso concreto no va a ser posible aplicar una condena condicional. Esto es cuando los delitos prevén penas cuyo mínimo superan los 3 años de prisión, y de esta manera este es un indicador que nunca va a ser una condición suficiente para disponer una privación cautelar de la libertad. Concretamente, si a una persona se le atribuye el delito de homicidio, cuya pena mínima es de 8 años, solo la gravedad del pronóstico punitivo no alcanza para llevar adelante lo que sería la imposición de una prisión preventiva. Es necesario que en el caso concreto se establezca cuál es el peligro procesal para la investigación, el desarrollo del juicio o la eventual aplicación de una pena. El segundo indicador está vinculado con la falta de arraigo, esto es, no tener domicilio, residencia habitual, el asiento de una familia, afectos, negocio, trabajo. Son datos, brindar datos inciertos. También se cuenta aquí en la falta de arraigo la posibilidad de abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad o falta de información también pueden constituir un peligro de presunción de fuga. El tercer inciso habla del comportamiento durante el proceso, y en este sentido lo que refiere el tercer inciso es que esta persona puede haber incurrido en rebeldías en otros procesos anteriores, si proporcionó falsa información sobre su identidad, sobre su domicilio, si ha tenido ceses de prisiones anteriores y esta persona ha vulnerado estos ceses de prisiones anteriores, el incumplimiento de abandono o tratamientos terapéuticos impuestos por los órganos judiciales, según los casos, también justifican o se encuentran dentro de los indicadores de peligro de fuga. Y finalmente, en el cuarto inciso del artículo 281 bis, nos vamos a referir al incumplimiento injustificado por parte del imputado de los deberes y obligaciones impuestos en el artículo 268. Por ejemplo, comparecer ante el tribunal determinados días y horas a realizar determinada conducta, eso también es un indicador del peligro de fuga. En relación a esto, simplemente quiero agregar que así como aparecen estos indicadores, también aparecen contraindicios que los defensores tienen derecho a plantear, así como la persona que está sometida a proceso, por supuesto, y tanto unos como otros deben ser analizados por un tribunal. Por eso es que la normativa en este sentido se ha reformado y tiende a que sea un tribunal el que tome esta decisión. Lamentablemente, como les dije, la pandemia ha generado que por ahora esta norma no pueda llevarse a la práctica pese a estar así establecido. En el artículo 281 ter se habla del peligro de entorpecimiento de la investigación, y en el inciso primero se habla de lo que es destruir o modificar, suprimir o falsificar elementos de prueba, influir en testigos o peritos. La eventual existencia de este peligro puede inferirse del temor que el estado de libertad del imputado puede infundir en la víctima o testigo durante el proceso.
Esto es muy importante porque se refiere en la comercialización de acuerdo a lo que es la ley de estupefacientes. Entonces, dentro del lugar o la cadena que ocupa una persona, el hecho de que una persona permanezca en libertad puede significar un entorpecimiento de la investigación. En el tercer inciso, influir a las víctimas, testigos o peritos que tengan vinculación con situaciones de violencia de género. Esto se ha contemplado expresamente y es un avance en este sentido porque esto implica en los casos de violencia de género con lo que son los círculos de violencia que se instalan en seno de parejas o familias, la necesidad de poder preservar el desarrollo de la investigación en el marco de lo que es estos círculos de violencia, que resulta muchas veces muy difícil cuando no se pueden tomar medidas coercitivas de este tipo, sometiendo a una persona a privación cautelar de la libertad hasta que la investigación pueda avanzar. Inducir a otro a realizar comportamientos enunciados en los artículos precedentes, esto es el inciso 4 del artículo 281 ter, e incumplir nuevamente las obligaciones previstas en el artículo 268. Bueno, en cuanto a la forma y contenido, ya hemos señalado que conforme a la legislación procesal es necesario que la dicte el fiscal y debe contener en un decreto fundado bajo pena de nulidad los datos del imputado, se ignora lo que sirven para identificarlo, una sucinta enunciación de los hechos, los fundamentos, la calificación legal del delito y la parte resolutiva. Desde ya, en relación a la prisión preventiva, quiero decirles que se trata, como les indicaba, de uno de los episodios que reúne quizás en el proceso penal más dramáticamente las posiciones más encontradas en orden a lo que significa privar de la libertad a una persona inocente, y hay numerosa jurisprudencia, análisis doctrinario sobre los alcances de esta medida coercitiva, y también es en los medios de comunicación una permanente exposición de estas situaciones que ustedes seguramente con solo prender o alcanzar a ver algún tipo de información periodística, nos encontramos con que todo esto es, digamos, moneda corriente en orden a los procesos, los cuestionamientos que se llevan adelante sobre las privaciones de la libertad durante el proceso. Bueno, después nos encontramos con la regulación del cese de la prisión preventiva en el artículo 283, y además nos encontramos con el tipo de cauciones a partir del artículo 288 que vienen a reemplazar la posibilidad esta de privar de la libertad a una persona por algún tipo de caución, ya sea personal, con fianza, ya sea esta fianza personal o real, es decir, entregando algún tipo de inmueble en caución de lo que puede resultar un compromiso para evitar que una persona quede privada de la libertad y lo pueda hacer de manera, pueda permanecer el proceso en libertad, pero con algún tipo de caución que permita asegurar los fines del proceso. Bueno, hasta aquí la prisión preventiva.